Buenos días, viajeros. Hoy nos despertamos con muchas ganas de conocer uno de los lugares más famosos de Rumanía, el Castillo de Bran, más conocido como el Castillo de Drácula. También veremos dos fortificaciones muy conocidas y la ciudad de Brasov. Después de despertarnos y desayunar en el hotel, fuimos andando hasta el castillo, que está muy accesible desde el centro del pueblo. El castillo abre todos los días y te recomiendo comprar las entradas online para saltarte la cola de la taquilla. Aún así, hay que tener paciencia, porque luego hay otra fila para entrar. Nosotras esperamos unos 20 minutos. Si tienes poco tiempo, existe la opción de pagar un poco más y comprar entrada prioritaria para evitar la espera. El recorrido pasa por varias salas, pero para nuestro gusto han recreado demasiado la parte de Drácula con instalaciones que parecen sacadas de un parque temático. Probablemente los niños lo disfruten más que los adultos. Además, estaba muy abarrotado, y eso hace difícil moverte y apreciar los espacios. Al final, después de 40 minutos, decidimos seguir con nuestra ruta. Desde Bran fuimos a Rasnov, donde queríamos visitar la ciudadela ubicada en lo alto de la montaña. Pero al mirar las reseñas en Google, vimos que aunque el funicular funciona, el interior de la fortaleza está cerrado. Así que la vimos desde el pueblo y decidimos continuar. Paramos a comer en un restaurante que habíamos visto por internet, justo frente a un lago. Comida local, buen precio y unas vistas espectaculares. Un lugar perfecto para recargar energía antes de seguir. Como íbamos adelantadas de tiempo, añadimos 2 visitas extra a nuestra ruta. La primera fue la fortaleza de Prejmer, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. I don't need
Lo más interesante es que aquí puedes entrar en algunas de las antiguas habitaciones y recorrer el interior de la muralla, lo que te da una idea muy clara de cómo era la vida dentro de la fortificación. Después visitamos la fortaleza de Harman, más pequeña pero con un encanto especial. No pudimos entrar en la iglesia porque había un concierto, pero pasear por el recinto fue igual de agradable. Aunque ambas comparten el mismo concepto, una muralla exterior y una iglesia en el centro, sus estilos son distintos y merece la pena ver las dos. Sobre las 6 de la tarde llegamos a Brasov, una ciudad que nos encantó. Está llena de color, con mucho ambiente y no solo de turistas. Además, cuando estuvimos, había un mercado de artesanía en la plaza central, que la hacía aún más animada. To do all the things to get you off my mind, but it seems to me how you're just so aligned to everything that I want in my life. Now you think my intuition's bad, but I still hesitate, cause what could possibly make you actuate the way that you smile and talk to me? And I've never needed anyone but me, and I've been too much, so it's hard to believe. Nos dimos un paseo por el casco histórico, elegimos un restaurante con terraza para cenar y de camino al hotel no pudimos resistirnos a un helado. Así terminamos un día muy completo, listas para descansar y reponer fuerzas para el día siguiente. Antes de cerrar el vídeo, te dejo algunas actividades extra que puedes hacer en esta zona si tienes más tiempo o quieres organizar tu viaje de forma diferente. Parque mágico, ideal para ir con niños, lleno de atracciones y espacios de juego. Trineo de huskies o esquí si vienes en invierno, ya que la zona se transforma en un paraíso de nieve. Montaña de Ciucas, perfecta para los amantes del trekking y la naturaleza. Mina de sal Slanik, un lugar curioso y diferente con galerías enormes bajo tierra. Castillo Cantacuzino, menos conocido pero con vistas espectaculares y jardines preciosos. En el próximo capítulo visitaremos los castillos de Peles y Perisor y terminaremos el día en Bucarest. Te va a encantar.